En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Vamos por una montaña rusa, por un viaje de subidas y de bajadas, de emociones intensas y de picos propios de quienes han creído por más de 45 años que el mundo se puede transformar. En el capítulo anterior de Cartografías Editoriales, empezamos un recorrido por las pistas que nos deja un editor. Hemos recorrido esta aventura y conversando sobre cómo un químico cambia el laboratorio por una revista de rock. Y más adelante se convierte en uno de los motores del Viejo Topo, un proyecto político en forma de revista y editorial. Esta es la continuación del viaje de un editor que publica pistas para lectores exigentes, lectores que buscan conocer otras voces, muchas veces ignoradas, y que ven en la literatura un camino intenso que perdura y que nos habla en códigos. Descubriremos también la divulgación como un acto político para romper las barreras que encierran el conocimiento. Un camino editorial construido desde las pistas de la ciencia y la filosofía. Un camino que sorprende por sus temas y sus formas narrativas. Bienvenidos a la segunda parada de un viaje de diálogo entre diferentes corrientes de pensamiento. Bienvenidos a una búsqueda por la transformación social, cultural y política. Bienvenidos a la propuesta editorial de Mil Historias. Solo puede haber un guía. Y ese guía, por supuesto, es Miguel Riera. Alguien que se ha rodeado de las letras toda la vida y que ha hecho del oficio de la edición una verdadera pasión. Hola Miguel, gracias por acompañarnos en esta segunda parada y por imaginar que hay caminos diferentes y posibles. Gracias a vosotros por concederme este espacio. Miguel, en el primer viaje hablamos de uno de tus primeros proyectos, del Viejo Topo, como una apuesta política, una apuesta para encontrar un lugar para esas voces de las izquierdas y como una búsqueda para algo que estaba pasando en España en ese momento, para empezar a conversar de una manera distinta sobre los movimientos políticos de la época. Pero más adelante tú en ese viaje, en ese primer viaje, nos comentaste sobre otros proyectos editoriales y hablaste de una revista que se llama la revista Quimera. Quiero que empecemos a conversar sobre ese proyecto y que hablemos de cómo surge esa primera intención para conversar con las voces latinoamericanas. Bueno, estamos en 1980, en España ya la dictadura había quedado atrás, estábamos ya en plena democracia y habíamos tenido durante la dictadura en España enormes carencias, ¿no? De libros que por la censura no habían podido circular, libros de autores españoles como Marcé o Goytisol, ¿no? Otros libros no habían podido conocerse en España porque habían sido publicados en editoriales latinoamericanas y esos libros no habían podido entrar en España tampoco, ¿no? Entonces había una carencia. Y por otra parte, pues era evidente que teníamos nosotros un desconocimiento profundo de las letras latinoamericanas y advertimos que entre los países latinoamericanos también había un desconocimiento de la literatura que se hacía en cada uno de sus países en relación entre sí. Así que decidimos crear una revista que intentara interconectar todas estas realidades. Parece que salimos en un momento muy adecuado, quizá había una carencia objetiva de un producto de esa naturaleza, porque inmediatamente recibimos el apoyo de todos los grandes escritores, ¿no? Estoy hablando de Juan Goytisolo, de Donoso, de Paz, de Cabrera Infante, de Roa Bastos, de Monterroso, de Vargas Llosa, de Carlos Fuentes, de Julián Ríos, en fin, de lo mejor de la literatura española y latinoamericana, ¿no? Me ayudó mucho en ese momento una persona como Rafael Humberto Moreno Durán, un novelista colombiano, bien conocido por ustedes, Julián Ríos, Juan Goytisolo. Lo cuento como anécdota porque tiene que ver con Colombia, claro, con el único escritor que no tuvimos una proximidad fue precisamente
con un escritor cuya lectura a mí me deslumbró cuando conocí su libro editado en Sudamericana y que me empujó un poco por este camino de las literaturas, que es Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez no se aproximó nunca a la revista porque publicamos una reseña, una crítica dura de otro colombiano, del profesor Rafael Gutiérrez Girardot, que era catedrático en Bonn. Creo que a García Márquez no le gustó nada esa crítica y hubo desde siempre ya una frialdad. Pero todos los demás escritores del boom, todos, absolutamente todos, estuvieron apoyando la revista en sus comienzos. Bueno, Miguel, ahí es muy importante decir que esta revista tenía como principal objetivo ser un espacio de análisis y pues con una mirada crítica literaria, ¿no? Y yo creo que también esa era un poco la apuesta de lo que se quería generar en ese momento, una conversación, pero no una conversación de reseñas sobre qué tratan los libros, sino que hagamos un análisis más profundo, y en ese sentido me gustaría que habláramos de un poco de cómo estaba compuesta la revista, cómo está compuesta la revista, que ya lleva más de 400 ejemplares. Hay una entrevista, ¿cómo es? Bueno, yo la dirigí durante 18 años. Luego cedí los trastos a otras personas que la han seguido después, pero la idea era defender lo que nosotros entendíamos por buena literatura. Es decir, todo el mundo tiene derecho a leer lo que le guste. La literatura de consumo es tan necesaria como la alta literatura, pero nosotros optamos por defender la alta literatura y nos rodeamos de críticos eminentes. Ángel Rama, por ejemplo, otro colombiano que murió desgraciadamente en el famoso accidente del avión que aterrizaba en Madrid, ¿no? Unos críticos, bueno, nos interesaba dar a conocer lo nuevo, lo más importante que se estaba gestando en estos momentos, tanto en América Latina como en España. Y lo hicimos pues a través del reportaje, a través del artículo de fondo, a través de las entrevistas, también a través de la crítica de libros. Pero la crítica de libros efectivamente no era un aspecto sustancial de la revista. Más bien los reportajes, los artículos de fondo, las reflexiones, era lo que caracterizaba a la revista. Viaje con Miguel Riera en su segunda parada por esas pistas que nos ha dejado por más de 45 años sobre cómo leer el mundo que nos ha tocado y que es el reto que debemos asumir como lectores y como ciudadanos. Miguel, cuéntame qué ha pasado en este recorrido de hoy y si hay algo que quieras adicionar sobre la revista Quimera antes de que pasemos al viaje por Montesinos. Bueno, solo añadir que, porque la gente joven no debe saberlo, ¿no?, que en esa voluntad que tuvimos de interconectar todas las literaturas y que los escritores de todos los ámbitos se conocieran entre sí, aunque fuera literariamente solo, tuvimos ediciones de la revista Quimera en Colombia, en México y en Argentina, que duraron no mucho tiempo por un problema de malas experiencias con los editores locales, pero que tuvimos el intento, la voluntad de que la revista tuviera su cabida en la mayor parte de los países latinoamericanos. En esos años inquietos donde intentaste este tipo de proyectos que son apuestas de distribución en una región donde es complicada la circulación de libros, también empiezan a surgir otros proyectos, Miguel. Al mismo tiempo surge la idea de Montesinos. Cuéntanos cómo se piensa esa editorial y cuál era el objetivo después de que ya tenías la experiencia de dos muy buenas revistas, El Viejo Topo y Quimera. Pues Montesinos estaba impregnado del mismo espíritu de Quimera, ¿no? Prácticamente contactamos teníamos relación con todos estos autores. La voluntad de publicar autores latinoamericanos se vio desde el primer momento, porque entre los primeros títulos tuvimos a un mexicano como José Emilio Pacheco, al colombiano Moreno Durán, a Marta Traba, también colombiana, en fin. Teníamos mucho interés en difundir la literatura latinoamericana en España, hasta que creo que llevábamos como 15 títulos publicados solamente, más o menos, incluso menos, que yo tenía la sensación de que el prólogo que existía en las ediciones de un libro de Wilkie Collins, La Piedra Lunar, tenía la impresión de que ese prólogo era de Borges. Y bueno, no estaba firmado, intenté averiguarlo, no lo conseguí. Fui a visitar a Borges. Borges me dijo que sí, que el prólogo era suyo, me autorizó
a firmarlo en la edición del libro y me recomendó con entusiasmo que publicáramos otro libro de Wilkie Collins que yo no conocía, que se llamaba La piedra lunar. Ese libro fue un bestseller en España y fue la piedra en la que se cimentó toda la estructura posterior de Montesinos. O sea que se lo debo a Borges. ¿De qué un poco borgiana. ¿De qué se trata ese libro, La piedra lunar? No, La piedra lunar es el robo de un diamante. Es literatura del siglo XVIII, finales del XVIII. ¿No? Es el robo de un diamante en el seno de una familia poderosa y toda la trama detectivesca. De hecho, no existía prácticamente la novela detectivesca ni policíaca. La dama de blanco es también otra novela parecida, ¿no? En la que hay una trama. No son novelas policíacas exactamente, ni novelas del corazón tampoco, pero lo mezclaban todo con una habilidad tremenda. Collins era muy amigo de Dickens, escribieron incluso algunos libros juntos y se puede decir que sus libros siguen vendiéndose hoy como los de Dickens. Por lo menos en España se siguen vendiendo toda la obra de de Wilkie Collins. Muy bien. Un libro para seguir conversando sobre tus intereses en Latinoamérica, y es uno de mis libros favoritos de Montesinos, Miguel, que se llama Dos vidas necesito, que también son en formato de entrevista. Cuéntanos un poco de quién es ese personaje detrás de las entrevistas. ¿Hablas de María Cortina? Sí, el de Chavela Vargas. Bueno, Chavela Vargas es un libro que editamos, la verdad es que lo publicamos poco antes de que Chavela muriera. Chavela, de hecho, vino a España, entre otras cosas, a presentar el libro y no lo pudo presentar porque ya enfermó y ya se tuvo que marchar y, bueno, fue una estancia corta la que tuvo aquí. Claro, el Chavela Vargas es todo un personaje, ¿verdad? La humanidad, el desgarro, su relación con Frida Kahlo, tan importante, ¿no? Su amistad con José Alfredo, esa vida libertina, de borracheras, de juergas, pero también de humanidad, de lucha por los derechos, pues nos pareció que merecía la pena que la diéramos a conocer de alguna manera. María Cortina, aunque el libro dice que es fruto de una conversación, en realidad es fruto de unas muchísimas conversaciones durante mucho tiempo, que empezaron cuando Chavela ni siquiera había caído en el ostracismo, ¿no? Chavela había desaparecido hasta que precisamente un editor español, Manuel Arroyo, junto con otros intelectuales y artistas españoles, pero vaya, básicamente Manuel Arroyo la recuperó del anonimato, ¿no? Entonces es un prototipo de mujer que es pura pasión, pura fuerza. Hay que tomarla con cuidado, porque si no puede acabar alcohólico, ¿verdad? Sí. O peor. De acuerdo. Pero ver esa fuerza, ver esa potencia, ver ese desgarro también, ese sufrimiento, pues nos pareció que era algo que teníamos que ayudar a dar a conocer. La Vargas, vamos de viaje junto a Miguel Riera, conversando sobre cómo construir proyectos editoriales que tengan un impacto para reflexionar sobre el mundo, sobre cómo lo queremos transformar y sobre los puentes que son importantes construir en una geopolítica que a veces no se está dividiendo. Hemos hablado ya de dos revistas, de una editorial, y ahora quiero que saltemos a un pedazo de la vida de Miguel, que es la química, la divulgación de la ciencia. Vamos a hablar de Biblioteca Buridán, una editorial con un propósito de divulgación. Miguel, cuéntanos cómo surgió esta idea y qué entiendes tú por divulgación científica y filosófica. Hay que tener en cuenta que yo soy estudiante de ciencias, provengo de la química, como ya sabes, ¿no? Y he acabado en el mundo de las letras. Entonces esos dos afluentes pues, han desembocado en este río, ¿no? Eso es lo que Snow denominó la tercera cultura. Hoy en día un hombre culto no puede desconocer el mundo de la ciencia y un hombre culto del mundo de la ciencia no puede desconocer el mundo de las letras. Entonces la idea era, en un sello editorial, sintetizar libros de divulgación, pero de nivel, no de autoayuda, sino libros de divulgación científica y filosófica de nivel. Y creo que la verdad lo hemos conseguido. He de decir que esa tradición es una tradición que no está bien arraigada en España. Yo creo que en Latinoamérica quizá está mejor comprendida que en España.
pero la hemos hecho en España y aquí estamos publicando en pocos años. Llevamos ya casi 80 títulos publicados y seguimos en ello. Ustedes, y tú lo has comentado en otras oportunidades, hablan de la divulgación como una apuesta para ser cortés con el lector, sin demeritar el contenido, sin volverlo algo simple. Cuéntanos un poco de esas formas para ser cortés con el lector, cómo se construye o cómo buscas esos ensayos de divulgación. Bueno, esto tiene que ver con el nivel de la escritura y con la intencionalidad del autor, ¿no? Claro, si nos ponemos a hablar de teoría cuántica o, por ejemplo, recuerdo cuando se publicó el libro de Stephen Hawking, no recuerdo el título ahora, pero que fue un bestseller internacional. Ese título tenía algunos capítulos dedicados a la teoría de cuerdas. Yo la teoría de cuerdas hoy no la entiendo. He hecho un doctorado en ciencias, pero no entiendo la teoría de las cuerdas. Me sorprendía mucho ver que gente que tenía un nivel de preparación infinitamente inferior al mío opinaba pues que sí, que lo habían entendido, que era estupendo, que era magnífico el libro, etc. Yo me di cuenta que hay mucha falsedad en eso. La gente realmente no entendía bien, no entiende bien cosas como la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad, etc. Entonces pensamos que ofrecer todos estos conocimientos científicos con un lenguaje más asequible, de manera que no hubiera que estudiar los libros, sino leerlos y disfrutarlos, pues que eso era conveniente para el progreso cultural de las sociedades. Y así hemos ido publicando libros de mucho tipo, ¿no? De muchas... Por ejemplo, el libro de la aspirina. Sí, ¿no? Ese, te iba a decir, el de la aspirina, el de la historia de la aspirina. Lo que pretendemos, recoge bastante bien este libro, lo que sería el espíritu de la colección. Por supuesto que hablamos de la aspirina y de la estructura química de la molécula de la aspirina, etc. Pero también hablamos de cómo llegó la aspirina a nuestros mercados occidentales, ¿no? Y nos remontamos a un tal Edwin Smith, que era un inglés que vivió en el siglo, principios del XIX, mediados del XIX, se trasladó a Egipto y compró unos papiros en una tienda, papiros que habían sido robados de una tumba. Esos papiros, que tienen una antigüedad que se dató entre 1500 y 3000 años antes de Cristo, contenían la descripción de 48 enfermedades y sus métodos de curación. Enfermedades que algunas de ellas hoy no se han conseguido ni descifrar, no se sabe exactamente qué enfermedades eran las descritas, pero sí había unos contra los dolores y contra la artritis, etcétera, había una receta que se hacía con corteza de sauce. Entonces, bueno, esto se descubrió, se vio que durante la época romana, la época moderna, la época medieval, había recetas que se hacían con corteza de sauce. Se investigó, se descubrió que el sauce tenía unos sacilitatos, es decir, sales del ácido salicílico, y se inventó, se hizo el ácido salicílico para mitigar los dolores. Ese ácido resultó que creaba problemas estomacales, hasta que a alguien se le ocurrió acetilarlo, entonces se inventó, se hizo el ácido acetil salicílico, que es exactamente la aspirina, y que ya no provocaba dolores de estómago. Se patentó, la Bayer consiguió la patente, la Bayer se hizo inmensamente rica, la empresa alemana, con la aspirina, y ahora voy a... ¿Por qué mezclamos muchas cosas? Y resulta que la Bayer acabó perteneciendo al grupo IP Farben, y resulta que el grupo IP Farben es el que quedó el propietario de la aspirina y siguió haciendo negocios con la aspirina, fue también el que hizo el Garciclón que se utilizaba en los campos de concentración nazis, ¿no? Bueno, pues el mezclar la historia, el mezclar la guerra mundial, los nazis, los egipcios, tal, eso es lo que creemos nosotros que hace que un libro, aunque esté la fórmula del acetil salicílico, hace que un libro sea legible. Con Miguel Riera, un viaje donde nos hemos encontrado con ensayos, entrevistas, análisis, hemos atravesado caminos sobre política, ciencia, filosofía, historia, y hemos llegado a la última parada, la última reflexión de la vida de un editor que nos ha dejado diferentes pistas en forma de libros y revistas, y esa última pista sería la colección Piel de Zapa. Entonces, Miguel, me gustaría que conversáramos brevemente sobre cómo llegó esta nueva editorial con un espíritu también muy literario. Bueno, la verdad es que Piel de Zapa es un capricho. En Montesinos publicamos literatura,
publicamos ensayo también. Pero yo tenía la impresión de que Montesinos tenía ya muchos títulos publicados, más de 500, y que habíamos perdido de alguna manera el perfil. Y entonces pensé crear un sello que fuera estrictamente de narrativa contemporánea. No hemos publicado muchos títulos. La narrativa contemporánea en España, la que nosotros publicamos, otras editoriales les deben pasar cosas diferentes, pero el tipo de narrativa que nosotros incluimos en Piel de Zapa no es muy comercial, entonces publicamos no muchos libros al año, pero bueno, vamos creando una línea editorial que también me satisface. Miguel, pues yo la verdad estoy fascinada de haberme ido de viaje contigo por estos 45 años a propósito de trabajo y de terquedades y de luchas desde diferentes áreas del conocimiento. Quiero agradecerte por guiarnos en tu aventura detrás de estas 4 editoriales, estas 3 revistas, y por llenarnos de convicción de que los libros y los proyectos editoriales son herramientas para entender que la realidad que vivimos se puede transformar. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y pues por vuestra devoción también. Gracias. En relación con el libro. Y a ustedes, viajeros, gracias por sumarse a esta aventura en busca de las señales de identidad de un editor. Sigan recorriendo esos caminos de rebeldía que dejan pistas, y esas pistas los llevarán a una librería. Si quieren conocer otros recorridos de editoras y editores, estamos como Cartografías Editoriales en todas las plataformas de podcast. También estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como @Siglo del Hombre. Nos vemos en una próxima experiencia de lucha, en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.